Vamos a hablar de los principios del derecho del trabajo. Y aquí es importante tener en cuenta que los principios del derecho del trabajo van a tener una triple misión, ¿no? Van a tener una misión informativa, ¿ok? Es decir, van a inspirar al legislador al momento de crear normas, van a tener una función normativa, es decir, van a servir los principios del derecho del trabajo ante vacíos o deficiencias de la legislación, pero también los principios van a tener una finalidad interpretativa, ¿no? Van a ayudar como herramientas metodológicas para el momento de interpretar, ¿no? Las normas laborales propiamente dichas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces escucho, ¿no? Me dedico a la litigación laboral, escucho pues que muchas veces se argumenta y se dice, bueno, pero es que esto viola el principio protector. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque los principios, ¿no? Digamos, a priori, no sirven para tomar decisiones contra leyes, ¿no? O sea, si una norma prevé un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica en materia laboral, en principio tiene clara validez y por tanto tendrá que ser aplicada por el juez en el caso en concreto. Algunos utilizan y alegan la aplicación de principios con el ánimo de subvertir estas reglas, ¿no? O sea, de que el juez deje de aplicar una norma, ¿no? Jurídica porque supuestamente violaría el principio. Si una norma viola un principio, ¿no? Eh, Hay que tener cuidado porque no cualquier violación puede ser, digamos, eh, tenida en cuenta para el momento de la resolución de los conflictos, porque claramente cualquiera puede alegar que cualquier norma viola un principio, pero eso no es tan fácil, ¿no? Habrá que verificar si, por ejemplo, seguramente todas las normas restringen los principios, y es que, claro, los principios de la Constitución tienen, como les dije, un enunciado, un enunciado amplio, ¿no? No tienen un enunciado de supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Pero la legislación sirve justamente para desarrollar estos principios, ¿no? Por ejemplo, cuando una norma dice que un trabajador comete una falta grave, ¿eso significa que se viola el principio protector? No, ciertamente no, ¿no? Porque, obviamente, además de estar regulado normativamente de esa manera, es racional el hecho que el empleador pueda desvincular a un trabajador por la comisión de una falta grave, ¿no? Entonces, cuidado con lo que vamos a aprender de los principios, ¿no? Entonces, vamos a tratar de tocarlos, de profundizar un poco en ellos, pero también tengamos en cuenta que los principios también tienen límites, ¿no? Y uno de sus límites es, evidentemente, la normatividad, ¿no? Vamos a hablar primero, me parece, del que es más importante. Este principio, muchos hablan del principio de primacía de la realidad. Yo en lo particular no le encuentro una fórmula tan maravillosa al principio de primacía de la realidad porque simplemente establece que debe primar los hechos sobre los documentos. Bueno, bueno, eso no es gran cosa, ¿no? Porque eso debería privilegiarse la realidad de las cosas sobre los documentos, ¿no? Si los documentos no representan la realidad, entonces no generan convicción, y si no generan convicción, quedará establecido como hechos del caso los que ocurrieron en la realidad. Los laboralistas nos hemos ufanado, me parece, auspiciosamente, ¿no? O animosamente con el principio de primacía de la realidad y no hemos descansado en el hecho que el real principio que sigue sosteniendo el derecho del trabajo es el principio de renunciabilidad de derechos, ¿no? Que está en la Constitución, que ya lo hemos mencionado. ¿Y qué supone el principio de irrenunciabilidad de derechos? Supone que hay una prohibición para el trabajador respecto a los actos de disposición que haga respecto a derechos nacidos de una norma legal o de una norma constitucional, ¿no? Por ejemplo, un trabajador podrá renunciar al pago de sus gratificaciones legales, podrá decir en un contrato, ¿no? Oiga, acepto, ¿no?
que no se me pague las gratificaciones legales por todo este año, ¿no? Justamente nos hacían una consulta, ¿no? Bien interesante, en verdad es interesante porque te permite aplicar estos derechos, ¿no? Un cliente me llama y dice, Dante, en virtud del COVID, ¿no? De la difícil situación que muchas empresas están pasando, en virtud del COVID, ¿puedo pactar con mi trabajador el hecho de que no le pague las gratificaciones legales? ¿No? Bueno, y de esta manera ya no le reduzco la remuneración. La respuesta es no, no se puede, porque el principio de irrenunciabilidad prohíbe, ¿no? Impide darle eficacia, no impide que lo haga, porque el trabajador lo puede hacer, ¿no? En la vida práctica lo va a hacer, pero impide su eficacia normativa, ¿no? Entonces, si un trabajador suscribe un contrato en el que acepta que no se le pague la remuneración o que se le pague la mitad o que no se le pague la CTS o que no se le den vacaciones, bueno, ese pacto es ineficaz, es inválido porque viola el principio de irrenunciabilidad. Entonces, claro, el principio de irrenunciabilidad tiene una faz fácil de entender, que es esta que estamos mencionando. O sea, aquellos derechos nacidos de la ley o de la Constitución no formarán parte del principio, no podrán ser disponibles para el trabajador. Y si hay un acto de disposición, será inválido e ineficaz, ¿no? Pero digamos que hay una faz también del principio de irrenunciabilidad que es un poco más difícil, ¿no? No de entender, sino que a veces no se menciona, y es que el trabajador podrá renunciar, ¿no? O podrá disponer de derechos nacidos del contrato de trabajo. Por ejemplo, se le daba al trabajador una bonificación por productividad ascendente a X, y el trabajador aceptó que el empleador en cualquier momento podría eliminar esta bonificación X. Si el empleador lo hace, si elimina esta bonificación, ¿estamos frente a un acto que viola el principio de irrenunciabilidad o no? ¿Ustedes qué creen? Y esto es de la mayor importancia, porque si concluimos que si viola el principio de irrenunciabilidad, el trabajador tendrá derecho a pedir, una vez que salga del centro de trabajo, el reembolso de esta bonificación. Si llegamos a la conclusión que no, entonces, bueno, el trabajador podrá demandarlo, pero la empresa tendrá la razón. ¿Ustedes qué creen? ¿Afecta el principio de renunciabilidad o no afecta el principio de renunciabilidad? Vamos, participen chicos, que falta apenas 28 minutos para terminar la transmisión, así que eh, nosotros comenzamos o'clock y terminamos o'clock. No comenzamos ni antes ni nos vamos antes. Comenzamos a la hora y nos vamos a la hora, como me parece que debe ser siempre. Claro, buena tu respuesta, pero para complementar un poco, José, lo que tú mencionas es que en realidad no es que no se pueda porque ya estaba pactado. Mejor dicho, se puede eliminar este beneficio porque nunca tuvo protección del principio de renunciabilidad, porque como acabo de decir, el principio de renunciabilidad alcanza los derechos nacidos de la ley y de la Constitución. Luego, la Corte Suprema ha ampliado, ¿no? Ha ampliado, correcto, Pamela, los bolos son convencionales, son pactados, y si son pactados y dentro del pacto yo autorizo que se elimine en cualquier momento, bueno, se podrá hacer. Pero en buena cuenta lo que quiero decir es que más allá del acuerdo, lo que quiero que tengan en cuenta es que no viola el principio de renunciabilidad. La Corte Suprema luego ha ampliado la protección del principio de renunciabilidad y ha dicho que también protege aquellos derechos nacidos por eh, negociación colectiva, ¿ok? Por negociaciones colectivas, ¿ok? Entonces, ese sería básicamente el ámbito de aplicación. Entonces, si ustedes tienen un caso en el que hay un beneficio convencional, no pueden alegar la violación del principio de renunciabilidad. Si por el contrario es un beneficio, un derecho nacido en la Constitución, en la ley,
o en un convenio colectivo, concluiremos que sí hay una afectación al principio de irrenunciabilidad. Para quienes quieran ampliar este tema, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que desarrolla todos los principios constitucionales laborales. Yo no he querido, digamos, llenarlos de lecturas, tampoco es la idea. Yo sé que todos tenemos cosas que hacer, pero quien quiera y tenga un poco más de tiempo, puede revisar el expediente 8-2005 PITC. Es el proceso de inconstitucionalidad que se siguió contra la ley marco del empleo público, caso Juan José Gorriti contra el Congreso de la República, ¿no? Entonces, donde el Tribunal Constitucional desarrolló todos los principios constitucionales que hoy estamos conversando. Entonces ya saben, si el trabajador como lo hemos puesto en la presentación, se compromete a recibir solo una gratis, violación del principio de renunciabilidad. Si el trabajador acuerda no recibir el aumento que se generó por convenio colectivo, violación del principio de renunciabilidad. La organización colectiva acuerda no negociar colectivamente a futuro, violación del principio de irrenunciabilidad. También tenemos el principio de igualdad de la ley, igualdad ante la ley, ¿no? Que puede dividirse, ¿no? En esta especie de diversificación que hemos hecho de igualdad ante la ley, la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades, ¿no? Pero en temas específicamente laborales, ¿no? El que es de real aplicación es el principio de igualdad de oportunidades, ¿no? Que significa que no constituye un trato discriminatorio cuando se realizan actos que en apariencia generan un trato desigual, pero es una desigualdad igualatoria, ¿no? Esto que suena un poco extraño, por ejemplo, ¿no? Las trabajadoras tienen un derecho de licencia, pre y postnatal, ¿no? De ya 98 días, ¿no? Se amplió. Eso significa que hay un trato desigual frente a los hombres, o es que es una desigualdad igualatoria. No, no hay una violación del principio de igualdad porque hay un trato desigual, porque hay una situación especial que así lo justifica, ¿no? El que sí quiero descansar aquí y trabajar algunos minutos es el principio de indubio pro operario. La vez pasada escuché de casualidad, en verdad, una conferencia donde alguien trabajaba este tema y la verdad que caí en una especie de confusión intelectual porque los alumnos además que no cuestionaban lo que estaban diciendo el expositor, pues aquí había una clara violación de lo que dice la Constitución. ¿A qué me refiero? El indubio pro operario es una regla, ¿ok?, de solución o de elección de sentidos interpretativos. Cuando tenemos una norma en materia laboral, seguramente vamos a tener casos en los que tengamos una duda en cuanto a cómo interpretar una norma, ¿no? Claro, el ideal del derecho, ¿no? El ideal del derecho establecería que las normas deben ser precisas, concretas, digamos, entendidas por todos, sin contradicciones, sin antinomias, sin vacíos o lagunas. Ya, ese es el escenario ideal, no pasa, ¿no? Cada vez los órganos, quienes crean normas lo hacen cada vez peor, entonces el lenguaje que se utiliza es inadecuado, confuso, ¿no? Entonces, los operadores del derecho, como ustedes y los jueces sobre todo, van a tener dudas en cómo interpretar una norma. Pero ¿qué es lo que dice la Constitución? No olvidemos. Dice, en caso de duda insalvable, repito, y pueden revisar la Constitución, espero que lo hagan, en caso de duda insalvable para ubicar un sentido interpretativo, el juez escogerá el sentido interpretativo que más favorezca al trabajador. Entonces, no podemos pasar para aplicar el principio del indubio pro operario, que como les digo, es un principio que ayuda a la elección de sentidos interpretativos, no lo podemos hacer sin antes desarrollar pues que es una duda insalvable. Porque algún contenido tiene que tener, porque si simplemente se tratara de una duda, el constituyente no habría utilizado
este enunciado de duda insalvable. Al decir insalvable nos está diciendo algo más. ¿Qué podrá significar insalvable? Bueno, en buena cuenta, el hecho de tener o de tener una duda insalvable significa que aún aplicando los métodos de interpretación jurídica que ustedes conocen mejor que yo, que tenemos básicamente 4, en verdad son casi 10, 12, ¿no? Pero vamos a centrarnos en los que casi todos conocemos, ¿no? Histórico, teleológico, sistemático y literal. Si esos 4 criterios de interpretación no nos ayudan, no nos permiten ubicar cuál es el sentido interpretativo correcto, entonces recurriremos a, ¿no? Recurriremos a el sentido interpretativo que más favorecía al trabajador. Y claro, una condición necesaria del indubio properario es que haya más de un sentido interpretativo, porque si se puede interpretar de una sola manera, estamos frente a un caso fácil, ¿no? Y simplemente habrá que aplicar la regla. Ahí no interesa el principio de indubio properario, como les digo, es una regla de elección de interpretaciones. Tiene que haber más de una, ¿no? Eso creo que está claro. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes razonen conmigo a ver qué les parece este tema. ¿Okay? Entonces, insisto, no es que pasamos de la duda a la elección del sentido interpretativo más favorable, sino que tenemos un largo camino intermedio que es el de motivar las razones por las cuales consideramos que hay una duda insalvable. Si concluimos que no hay duda insalvable porque alguno de los métodos de interpretación nos ayudó, bueno, entonces ya no hay que recurrir eh, al principio del indubio properario. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Ya lo vamos a ver seguramente, no sé si conmigo o con el doctor Elias Monaico, me parece, pero el artículo 10 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Insisto, 00397-TR, o algunos le llaman 728, ¿no? Establece el periodo de prueba, ¿cierto? Y el periodo de prueba supone que un trabajador y un empleador pueden resolver el contrato de trabajo sin consecuencias jurídicas patrimoniales para ninguna de los dos. En buena cuenta, no hay estabilidad mientras uno está en un periodo de prueba. Esta ha sido una duda que muchos han hecho en estos días como consecuencia del COVID, ¿no? Algunos han dicho, ¿se puede aplicar el periodo de prueba? Sí, bueno, sí, siempre se ha podido aplicar, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Que el trabajador no haya superado el plazo, que básicamente son 3, 6 o un año, 3 meses, 6 meses o un año. Ya lo trabajaremos la siguiente sesión. Cada caso en concreto, a qué nos estamos refiriendo y a qué trabajadores aplica, ¿no? Pero en buena cuenta no tienes protección contra el despido. Entonces, si no tienes protección contra el despido, por más COVID que haya, aplica la desvinculación. Un caso en el que podría no aplicar la no superación del periodo de prueba, me parece el único, es que el trabajador no haya prestado servicios. Si el trabajador jamás prestó servicios, bueno, no hay periodo de prueba, pues, ¿no? ¿De qué aplicación de periodo de prueba podemos hablar si nunca hubo prestación de servicio? No hubo fiscalización ni determinación de idoneidad de los servicios. Tendrías que trabajar por lo menos un día para que el empleador pueda aplicar, me parece, el periodo de prueba. Justamente el artículo 10 dice que un trabajador supera el periodo de prueba cuando supera los 3 meses. ¿Ok? La norma dice, el periodo de prueba es de 3 meses, a cuya superación el trabajador adquiere protección contra el despido arbitrario. ¿Ok? Ese es el enunciado. Pregunta. Si un trabajador prestó servicio solo un día, y luego se enfermó, supongamos, se enferma y le dan descanso médico por 3 meses. Descanso médico por 3 meses. Pregunta. ¿Superó el periodo de prueba? Una vez que regrese, digamos, acuérdense que trabajó un día. Luego, 3 meses está fuera del empleo, no presta servicios porque
tuvo un descanso médico. Pregunta, al día 91, 92 sería, al día 92 que el trabajador se quiera presentar al centro de trabajo, ¿ustedes qué dirían? ¿Superó el periodo de prueba o no superó el periodo de prueba? A ver, ¿ustedes qué creen, doctores? Hay una duda, ¿no? Definitivamente hay una duda, pero ¿será una duda insalvable? ¿O es que algún método de interpretación jurídica nos podrá ayudar a entender a qué se refiere cuando la norma dice superado los 3 meses? ¿Son superados los 3 meses de prestación efectiva de servicios? ¿Son 3 meses solo de vigencia el vínculo laboral? ¿Son 13 meses de vigencia de la relación laboral pero con una prestación de servicios mínima de evaluación? ¿Son 3 meses de vigencia del vínculo laboral pero eh, sin importar el tiempo que haya faltado? ¿No? Nos dice Pamela, yo creo que no, claro, porque no hubo prestación con el que el pudo analizar si efectivamente es un trabajador eficiente, claro. ¿Qué método de interpretación nos podrá ayudar a sustentar la fórmula que nos ha presentado racionalmente Pamela? El teleológico, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad del periodo de prueba? Que haya como dice Pamela, un análisis, ¿no? De la aptitud con P, de la aptitud del trabajador, de su manera de desenvolverse con sus compañeros, cómo trabaja, qué tal tiene o está recibiendo las instrucciones del empleador, su proactividad, habilidades blandas, etc., ¿no? En un día se podrá hacer, ¿no? Entonces, utilizando una interpretación teleológica o finalista, como le llaman unos, hemos concluido que la manera de interpretar el periodo de prueba es que son 3 meses, pero, y ahí viene el tema, de prestación efectiva o de por lo menos un tiempo razonable para que el empleador pueda digamos, de alguna manera, fiscalizar o verificar las aptitudes del trabajador. ¿Ok? José Carlos nos dice, en estos meses algunas empresas han estado acogiéndose a este prueba y recibiendo contratos. Claro, sí. Es correcto que se suspendieron las labores, José Carlos, pero la suspensión del contrato de trabajo no impide que el empleador aplique la no superación del periodo de prueba. Obviamente estará condicionado al hecho que la evaluación que haga el empleador tendrá que ser no del periodo que no hubo prestación de servicio, sino del periodo anterior. En el ejemplo que tú pones, este señor, este trabajador prestó servicios desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, decía su contrato. Supongamos que el 16, el 18 de marzo le dicen, señor, no ha superado el periodo de prueba, tendrá que esto estar sustentado en, en todo lo que hizo en enero y en febrero, ¿no? Recuerda, ya lo vamos a ampliar en extenso en la próxima sesión, que el periodo de prueba es una institución incausada, incausada. Entonces no hay necesidad de manifestar una razón por la cual eh, acogemos o aplicamos la no superación del periodo de prueba. Hay una tesis, si alguien la quiere leer, me la pide, yo se la envío, de España, para un doctorado en Derecho, donde una profesora hace todo un trabajo, me parece riquísimo, sobre el periodo de prueba, ¿no? Son casi 600 hojas, si alguien está interesado en profundizar sobre el periodo de prueba,
yo gustoso de enviárselo, ¿no? Mi trabajo de tesis, que justamente estoy por sustentar, que estaba por sustentar antes del estado de emergencia, pero que se suspendió, ¿no? Tiene mucho que ver con el periodo de prueba, ¿no? Entonces, pero con gusto compartiría los materiales que ustedes me pidan. Entonces vemos, para hablar del indubio properario, que no nos quedamos en la duda. Aplicamos un método de interpretación que nos ayudó a salir de la duda. Y salimos satisfactoriamente, me parece, ¿no? Alguno podría discrepar seguramente, pero por lo menos hicimos el ejercicio. Eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando tengan una duda. Eso, ¿no? Me parece que en la mayoría de casos sí se va a poder resolver las dudas con la aplicación o la utilización de los métodos de interpretación jurídica de los que disponemos, y por tanto la aplicación del indubio properario será ciertamente residual, ¿no? Ciertamente residual. Luego tenemos el principio de la norma más favorable. Yo hago claramente mis reparos. Primero, que no tiene una aceptación constitucional. Uno va a la Constitución y no tenemos un postulado constitucional que ordene que se aplique este principio de la norma más favorable. ¿Cuándo estamos hablando de la norma más favorable? Cuando tenemos dos normas jurídicas, ¿no? El principio de norma más favorable nos dice que se debe seleccionar la que más ventajas dé al trabajador, ¿no? Eh, claro, estamos hablando de dos normas jurídicas que regularían el mismo supuesto hecho, porque si regulan cosas diferentes, eso no tiene nada que ver con la norma más favorable. Pero acordémonos que las reglas para la solución de antinomia, porque acá habría una antinomia, ¿no? Que es una antinomia, es una circunstancia en la cual dos normas parecen regular el mismo supuesto de hecho con consecuencias jurídicas distintas o incompatibles, ¿no? Este principio, que fue enunciado por Américo Pla en su ya conocido libro Los principios del derecho del trabajo, establece que, por ejemplo, si hay una norma que ha sido derogada, pero que protegía de mejor manera un derecho, esa debe ser la norma que debe ser aplicada al caso. Esto claramente viola el principio de temporalidad, ¿no? Eh, la herramienta metodológica de la temporalidad, que dice que una norma posterior deroga a una norma anterior. Entonces, no lo he puesto en la presentación simplemente para que se conozca, no tiene una protección constitucional, y por más entusiasta, eh, digamos, propaganda que se haga de la norma más favorable, entre nosotros está muy claro cuál debe ser el mecanismo de solución de antinomias, que es el de temporalidad, especialidad y jerarquía, ¿no? Luego tenemos el principio de condición más beneficiosa. Bueno, es casi lo mismo, va de la mano, ¿no? Porque este permite al trabajador mantener la ventaja alcanzada ante una sucesión de rebaja o supresión de beneficios. Pero cuando hacemos un entendimiento correcto del principio de renunciabilidad, vemos que el principio de condición más beneficiosa cede, ¿no? Cede porque el ámbito de la manifestación de voluntad es aceptado por la Constitución, ¿no? Desde el punto de vista de los alcances del principio de renunciabilidad. Si queremos, podemos modificar el principio de renunciabilidad y ampliarlo para los actos convencionales, ¿no? Para los contratos, para los acuerdos, para los pactos, ¿no? Pero no es esa la dimensión del principio de renunciabilidad. Jorge Toyama ha hecho una defensa bastante fuerte del principio de condición más beneficiosa en un artículo que escribió hace más de 20 años. No sé si seguirá pensando lo mismo, creo que no, pero no tiene una raigambre constitucional al menos, ¿no? Y aquí sí vamos a acabar ya con dos principios que son muy relevantes. A ver, para de repente quedarnos con algunas preguntas que ustedes tuvieran. El principio de primacía de la realidad, ya lo dijimos, significa que entre discordancia entre la práctica y lo que dicen los documentos o otros medios probatorios, hay que darle preferencia a lo primero. Perfecto. Claros ejemplos de esto.
Si un trabajador estaba por recibo por honorarios, pero en la realidad estaba subordinado, tenía remuneración y tenía una prestación personal, se debe considerar que era un trabajador, por más contratos de locación de servicio que haya firmado con sangre, ante notario, ante Dios, ante Jesucristo, ante quien sea. Me interesa, ¿no? Prima lo que ocurrió en la realidad, ¿no? Eso ya lo hemos trabajado. Y aquí sí es importante el principio de continuidad. ¿Qué dice el principio de continuidad? El principio de continuidad establece que mientras el contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo, es decir, de duración prolongada, de prestación continua del servicio, ¿no? No es que un trabajador presta servicios una vez al mes, ¿no? Un trabajador labora usualmente de lunes a viernes, de lunes a sábado, es de tracto sucesivo, ¿no? El principio de continuidad un poco lo que trata de hacer es que cuando nos estemos pronunciando o tendremos que analizar suspensiones del contrato de trabajo o causas de interrupción del contrato de trabajo, debemos tratar de, en la medida de lo posible, acuérdense que los principios son mandatos de optimización, ¿no? En la mayor medida de lo posible, de que continúe la relación laboral. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno ha preferido, ¿no?, la suspensión perfecta de labores frente a los ceses colectivos? Porque esa era la otra opción. Ceses colectivos de trabajadores, por razones económicas o por fuerza mayor. Por la aplicación del principio de continuidad. Porque es mejor y se debe hacer en la mayor medida de lo posible todo lo que conlleve a la continuidad del contrato de trabajo. Es decir, el principio de continuidad importa que el contrato de trabajo, mientras exista la fuente que le dio origen, se privilegie la continuidad del contrato de trabajo. Hemos puesto en la presentación algunas manifestaciones de este contrato, de este principio, perdón. Por ejemplo, la ley laboral privilegia la existencia de las relaciones laborales a tiempo indefinido, obvio. La regla general, contratos a plazo indeterminado. La excepción justificada, ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, la contratación a tiempo sujeto a modalidad o a plazo, ¿no? Presunción de contrato a plazo indefinido. Amplitud para admitir suspensiones del contrato sin que se produzca la extinción, el ejemplo que les acabo de dar. Restricción en materia de modificaciones unilaterales a la relación laboral. El jus variandi tiene modificaciones y la resistencia a la terminación incausada o sin causa justa, ¿no? Esas son básicamente las manifestaciones del principio de continuidad. El principio de razonabilidad, bueno, es un principio no estrictamente laboral, es un principio, digamos, transversal del derecho, ¿no? El principio de buena fe también es de aplicación laboral. Luego vamos a trabajar seguramente algunas manifestaciones del principio de buena fe. El principio de inmediatez. Con esto terminamos. ¿Qué supone el principio de inmediatez? Significa que el trabajador, y ahorita vamos con tu pregunta, José Carlos, el trabajador cuando comete una falta grave, ¿ok?, y el empleador conoce de esta falta grave, debe aplicar la sanción, el despido, por ejemplo, dentro de un plazo corto, breve, inmediato, ¿no? Pero ojo, eso es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que, a su vez, cuando el empleador comete un incumplimiento, el trabajador también debe imputárselo rápidamente. Entonces, el verdadero concepto del principio de inmediatez supone que frente a los incumplimientos de las partes de la relación laboral, la otra debe imputar, ¿no?, o tomar una decisión respecto a este incumplimiento de manera breve. Claramente, el mayor ámbito de aplicación de este principio será para los casos en los que el trabajador comete una falta grave y el empleador la quiere sancionar. Pero también puede hacer al revés, y hemos tenido pronunciamientos en ese sentido. Por ejemplo, un empleador no paga la remuneración de un trabajador, supóngase un mes. ¿Eso es un acto de hostilidad? Sí, es un acto de hostilidad. Pero si el trabajador imputa este incumplimiento después de 3 años, ¿no?,
¿podrá imputar o considerarse un acto de hostilidad? No, porque ya viola el principio de inmediatez. Este incumplimiento del empleador fue reprochado después de largo tiempo, 3 años, ¿no? Y se entiende pues que ya fue perdonado, ¿no? Por la otra parte de la relación laboral. ¿Hay un plazo específico para la aplicación del principio de inmediatez? No, no hay. ¿Qué nos dice la práctica judicial? ¿No? Algunos dicen los realistas jurídicos, ¿no? Como Alf Ross diría, pues que no importa lo que digan las normas, sino lo que dicen los jueces. ¿Qué dicen los jueces, no? Dicen básicamente que si despides a un trabajador dentro de los 30 días después que conociste la falta, estás en un ámbito seguro. Seguro. No he leído jamás una sentencia, y he leído bastantes, ¿no? En las que un juez diga: se viola el principio de inmediatez porque han pasado 15 días desde el momento en que el empleador ha conocido de la falta y ha aplicado la sanción. Eso a todos se nos escarapelería el cuerpo, ¿no? No ha pasado. Después de 30 días ya estamos en un ámbito sinuoso, ¿no? En una arena movediza. Puede ser como no puede ser. El trabajador tendrá que alegar, ¿no?, que esta mora es injustificada. El empleador tendrá que probar, por el contrario, que esta demora estaba justificada. Después de 60 días ya estamos ya en un campo ya no, digamos, arenoso, sino ya casi minado, ¿no? Ya es un campo difícil en el que probablemente tenga una capacidad de éxito, una prognosis de éxito mucho mayor el trabajador que la empresa, ¿no? No significa que no lo pueda hacer, pero tendrá mayores probabilidades el trabajador. Si estamos hablando después de un año, por ejemplo, ya, bueno, ahí ya creo que no tengo nada que decir, porque ahí ya sería, digamos, 98%, ¿no?, de probabilidades que gane el trabajador, salvo que el empleador pueda probar realmente, ¿no?, graves circunstancias que justifiquen que haya pasado tanto tiempo desde el momento en el que se conoció de la falta hasta que aplicó el despido. Con esto acabamos la presentación del día de hoy. Quedo a su disposición para las preguntas que termine. Ay, perdóname, José Carlos, me había olvidado. Tenía tu pregunta pendiente. Nos dice José Carlos: ¿qué opino del régimen CAS, el cual tendría las mismas condiciones que un 728, pero fue creado al parecer para reducir beneficios? Bueno, ahí hay un grave error en las premisas, ¿no? Porque el CAS no nace para recortar derechos. El CAS nace, por el contrario, para otorgar derechos que los trabajadores del sector público no tenían. El CAS fue promovido, haciendo un poco de historia laboral, por Mario Pasco, ¿no? Que en paz descanse, Mario Pasco Cosmópolis, ¿no? Mario tuvo la gran visión de que, frente a la gran informalidad de trabajadores del sector público que solo tenían, y algunos siguen teniendo, contratos por terceros, servicios no personales, locación de servicio, ¿no? Y eso también es extendido para el sector privado, ¿no? Pero el sector público, digamos que fue ya grosero lo que estaba pasando. Lo que se hizo fue: ¿cómo hacemos para darles derechos a estos trabajadores, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y se crea el régimen CAS, ¿no?, de contratación administrativa de servicios, que tuvo una primera etapa de aplicación en la que los derechos ciertamente eran reducidos, pero hoy los derechos del régimen CAS casi son los mismos, a excepción de estabilidad en el empleo y del pago de gratificaciones legales, ¿no? Pero ya tienen por lo menos vacaciones y, bueno, digamos que esa era la principal disquisición, ¿no? Yo creo, sinceramente, José Carlos, que no es un problema del régimen CAS. Me parece que hay un primer problema, que fue aplicar los beneficios del régimen privado. Acuérdate que el 728 es un régimen privado. Está creado para las empresas privadas. No fue creado para el Estado. Pero como lo único que había en el Estado era el régimen del 276 y regímenes especiales, como los policías, militares, diplomáticos, médicos, etc., pues lo que hemos estado haciendo es utilizar reglas y derechos pensados para los trabajadores privados y trasladarlos a los trabajadores del sector público. Eso de por sí ya estaba mal. Y lo que también está mal, desde mi punto de vista, es que la aplicación de la ley del servicio civil, que trató de
homogeneizar de alguna manera los ingresos en el Estado y lograr que la gente gane más por hacer más, no ha tenido éxito, ¿no? No ha tenido éxito porque hay mucha resistencia, ¿no? Hay mucha resistencia que yo lamento profundamente. Yo también he trabajado, hoy trabajo en un estudio jurídico hace más de 8 años, pero he trabajado tanto en el Tribunal Constitucional como en el Poder Judicial. Y yo he sido trabajador del Estado, ¿no? Así que no lo digo solamente desde la perspectiva de alguien que trabaja en el sector público, sector privado, sino que trabaja en el sector público. Me parece que hay cosas que hemos visto, por ejemplo, hoy en día que parecen irracionales, ¿no? No puede ser, me parece, que una enfermera con todas las condiciones negativas que tiene y de riesgo para su vida gane 2.500 soles y un abogado en una institución del Estado pueda llegar a ganar 20.000 soles, ¿no? Me parece que ahí hay graves desproporciones, ¿no? No estamos fijando los salarios de manera con todos los criterios del mundo, ¿no? O los criterios correctos que necesitamos, ¿no? Me parece, ¿no? Eh, Ciertamente hay criterios para la fijación de salarios en el régimen privado que son mucho más, digamos, analíticos, ¿no? Uno no gana más porque quiere. En la empresa te pagan más por quien eres, por quien, lo que tienes, tus conocimientos. Normalmente, siempre hay sus excepciones, por lo que haces. Y si quieres ganar más en el sector privado, tienes que hacer más, si no nadie te va a pagar más, olvídate. Pero ¿por qué no trasladamos eso al sector público? ¿Por qué en el sector público un trabajador tiene que ganar más solamente porque lo reclama? Me parece que hay trabajadores que ganan sumas que no me parecen acordes a sus funciones y tiene que estar vinculado también al logro de objetivos, ¿no? Esa es mi manera de ver el mundo, ¿no? Eh, y difícilmente cambie, pero, por ejemplo, yo cuando trabajaba en el Poder Judicial trataba en la mayor medida de lo posible de servir a los operadores del derecho, a los abogados, a las partes que iban, y trataba de tener mi carga siempre al día, ¿no? Pero ¿por qué no todos hacen eso? Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Toda una disertación que tomaría más que estos minutos. Bueno, doctores, gracias por haberme acompañado en esta sesión. Eh, en la medida de lo posible, siempre que yo sea el que dicte la sesión, vamos a dejar lecturas para la siguiente, para que ustedes profundicen, ¿no? Eh, Profundicen luego, ¿no? Y nada, como le digo, tiene carácter obligatorio algunas lecturas que les he dejado, las otras no. O sea, básicamente acá justo estoy viendo, las que tienen carácter obligatorio son, bueno, sí, las que han sido subidas, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional Español. Léanla porque les va a servir, es muy buena la sentencia en verdad. Nada de citas innecesarias, ¿no? Como hemos hecho algunas veces en el Tribunal Constitucional, ¿no? También una lectura de Wilfredo Sanguinetti que es muy concreta, son 9 hojas me parece nada más. Y finalmente revisen la sentencia de inconstitucionalidad del caso eh, de la ley de tercerización, ¿no? De paso que se van familiarizando porque en la siguiente sesión se va a hablar de contratación laboral y espero se pueda hablar de tercerización e intermediación. Así que ha sido un gusto estar con ustedes. Insisto, siempre se comienza a 6:30. No sé cuándo va a ser la siguiente sesión. Voy a conversar con la administración. No sé si sea el lunes, o sea el martes, o sea el otro sábado. Espero que no sea el otro sábado. Seguramente no, porque lo que hicimos en el diplomado que acaba de terminar es hacerlo interdiario o dejando 2 días de espacio. Pero igual se aceptan sus sugerencias, ¿no? Se aceptan sus sugerencias. Y quien quiera profundizar en temas laborales puede enviarme un correo, ¿no? Para mandarle yo el material que ustedes crean conveniente. Y quien quiera visitar, he creado un canal de YouTube en el que cuelgo algunas de las clases que he dictado. La verdad que lo vengo haciendo hace bastante tiempo, pero recién me he animado a compartir estas disertaciones en temas laborales. Pueden visitar mi canal de YouTube cuando gusten, ¿no? Así que nada, ha sido un placer estar con ustedes y hasta una próxima oportunidad.